El I+D va ganando terreno, pero ¿cuáles son los sectores que invierten más en investigación y desarrollo? Pues sepan que las empresas del sector servicios son las que hacen una mayor apuesta con más del 50% del gasto en I+D interno empresarial, mientras que las de industria concentran el 46,5%. Por ramas de actividad destaca la subida en farmacia, con un gasto del 9%, a la que le sigue de cerca el sector de la programación, consultoría y otras actividades informáticas con un 8,9%. No les sorprenderá saber que los vehículos de motor también están en el ranking de sectores que más invierten en I+D, con un 6,2% de inversión. Además de la construcción aeronáutica y espacial o el comercio, que está subiendo posiciones en los últimos años. Atendiendo a los últimos datos disponibles, en 2018 un total de 683 empresas aragonesas de 10 o más asalariados destinó dinero de su presupuesto para gasto en actividades innovadoras. Se trata del 14,7% sobre el total de empresas aragonesas. ¿Y dónde va el principal gasto en I+D de estas empresas? Pues se destina a innovación tecnológica, alcanzando los 404,8 millones de euros. Crece la inversión, aumentan los sectores. ¿Y qué ocurre con las personas que trabajan en el ámbito del I+D? En este caso, la evolución registrada en Aragón es más que positiva, acumulando 3 años de crecimiento. El número de personas dedicadas a actividades de I+D creció en Aragón un 6,6%, por encima de la media española que está en un 4,6%, y alcanzando los 6.124 empleados. Un 66,1% fue plantilla investigadora, colectivo que anotó un aumento no tan intenso, pero sí significativo del 4,1%, hasta alcanzar los 4.049 investigadores. En lo que obedece a la representación femenina, las mujeres investigadoras aportan el 40,8% del personal investigador aragonés, tasa que supera en 2 puntos la media de España. Esto es fruto de la alta participación que presenta la mujer aragonesa en el ámbito de la enseñanza superior.